Sistema de unidades. Teniendo en cuenta que antes que los seres humanos definieran los sistemas de unidades, no tenían más remedio que utilizar su cuerpo para contabilizar, intercambiar productos y realizar mediciones. De tal forma que para medir pequeñas distancias en el suelo utilizaron los pies y para distancias un poco más grandes el paso. Para distancias más pequeñas utilizaron la palma, la cuarta, el dedo, la brasa, entre otras. Al necesitarse una correspondencia entre unas unidades y otras, aparecen las primeras equivalencias. Estas equivalencias pueden variar entre una región y otra. Con base en lo anterior se puede decir que cada persona comparaba las cosas con lo que consideraba. Todos sabemos que medir es comparar con algo, con una referencia. Y al medir con partes del cuerpo hay un problema obvio. No todas las personas tienen los dedos del mismo tamaño, ni las manos, ni los pies, ni los pasos son iguales. En la actualidad, en algunos momentos, se utilizan las partes del cuerpo para medir o tener una idea de la medida. Solamente hasta 1795 aparece el sistema métrico decimal en una convención realizada en Francia. Posteriormente, también en Francia, en 1880-1881, aparece el sistema sexagesimal o CGS. El sistema MKS aparece aproximadamente en 1935 en un congreso en Bruselas, en Bélgica. Posteriormente el sistema anglosajón de unidades y en 1960 el sistema internacional de unidades. Tenemos los sistemas de unidades que podemos dividirlo en unos sistemas que, bueno, actualmente se utilizan, pero están siendo reemplazados por el sistema internacional. Con respecto a estos sistemas podemos tener el sistema decimal, que se divide en CGS y MKS, y el sistema inglés, que es el FPS. Estos sistemas podemos dividirlo en dos grupos, dependiendo cuál es la cantidad física principal, si es la masa o es la fuerza. Vamos a verlos, cada uno de ellos. Por ejemplo, el sistema CGS, sistema absoluto, CGS, tiene como unidad de longitud el centímetro, como unidad de masa el gramo, gramo masa, y unidad de tiempo el segundo, de tal manera que la unidad de fuerza es gramo masa por centímetro sobre segundo cuadrado, que se conoce como DINA. En el sistema CGS gravitacional, bueno, la unidad de longitud es el centímetro, la unidad de fuerza es el gramo fuerza y la unidad de tiempo es el segundo. La unidad de masa es gramo fuerza por segundo cuadrado sobre centímetro, se conoce como geogramo. Tenemos también el sistema MKS absoluto, que tiene como unidad de longitud el metro, unidad de masa el kilogramo, kilogramo masa, unidad de tiempo el segundo, y la unidad de fuerza es kilogramo, kilogramo masa por metro sobre segundo cuadrado, que se conoce como newton. Y en el MKS gravitacional, unidad de longitud el metro, unidad de fuerza el kilogramo fuerza, unidad de tiempo el segundo, y la unidad de masa es el kilogramo fuerza por segundo cuadrado sobre metro, que se conoce como geokilo o UTM, que es unidad técnica de masa. En muchas ocasiones, para no trabajar con unidad técnica de masa, geokilo, se hace esta conversión teniendo en cuenta el factor de corrección G sub C, que es igual a 9.81 kilogramos masa por metro sobre kilogramo fuerza segundo cuadrado. Tenemos también el sistema FPS absoluto, que tiene como unidad de longitud el pies,
unidad de masa la libra masa, unidad de tiempo segundo, y la unidad de fuerza es libra masa por pie sobre segundo cuadrado. En este caso se utiliza también un factor de corrección que equivale a 32.2 libra masa pie sobre libra fuerza segundo cuadrado. Y para el sistema FPS gravitacional, que es el que prefiero que utilicemos en el curso, en algunos casos podemos utilizar el absoluto. Este sistema tiene como unidad de longitud el pies, como unidad de fuerza la libra fuerza, y unidad de tiempo el segundo. La unidad de masa es libra fuerza por segundo cuadrado sobre pies, que se conoce como sloop, que es la unidad de masa en el sistema FPS gravitacional. Hablando sobre el Sistema Internacional de Unidades, como ya lo mencioné, fue creado en 1960 y definieron inicialmente 6 unidades físicas básicas principales o fundamentales, y en 1971 agregaron una séptima unidad. Aquí tenemos las cantidades físicas básicas o principales: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Y para cada una de ellas tenemos el símbolo, la dimensión, se conoce como dimensión. Longitud, L mayúscula, para temperatura, T mayúscula, para tiempo es T minúscula, y así para las otras unidades. Unidades de longitud pueden haber muchas: metro, pies, pulgadas, kilómetros, yardas. Pero bueno, en el Sistema Internacional de Unidades definieron como unidad básica el metro. Lo mismo para el caso de la masa. Definieron como unidad básica del Sistema Internacional el kilogramo, unidad de tiempo el segundo, de temperatura, Kelvin, y así las otras cantidades físicas básicas. Tenemos también unas cantidades físicas secundarias o derivadas. ¿Por qué se llaman secundarias o derivadas? Porque dependen de esas cantidades físicas principales. El caso del área. Área es una cantidad secundaria. La dimensión es L cuadrado, longitud al cuadrado. Por lo tanto, la unidad, como la unidad de longitud es metro, la unidad de área será metro cuadrado. Lo mismo para el caso de volumen, que la dimensión es L al cubo, entonces la unidad es metro al cubo. Para la velocidad, la dimensión es longitud sobre tiempo, quiere decir que las unidades serán entonces metro por segundo. Y así tenemos para otras cantidades. En la siguiente tabla podemos apreciar diferentes cantidades físicas derivadas, las dimensiones de cada una de ellas, y aquí coloco con 2 colores si la relación es directa o si la relación es inversa, sin tener en cuenta lógicamente el exponente. Por ejemplo, área. La dimensión es L cuadrado. Quiere decir que relaciona de manera directa la longitud, que es la cantidad física básica. Volumen, L al cubo, se relaciona con longitud como relación directa. Veamos el caso, por ejemplo, de aceleración. La dimensión es longitud sobre tiempo cuadrado. Se relaciona con longitud como una relación directa y con el tiempo como una relación inversa. Bueno, en este caso es tiempo al cuadrado. Pero estamos aquí comparando o mostrando simplemente la forma como se relacionan, si de manera directa o inversa, con esas cantidades físicas básicas. El caudal, longitud al cubo sobre el tiempo, es la dimensión. Quiere decir que se relaciona de manera directa con la longitud y de manera inversa con el tiempo. Y así podemos analizar diferentes cantidades físicas. En el Sistema Internacional también se definieron una serie de prefijos que van desde el yocta 10 a la 24 hasta el yocto, que es 10 a la menos 24. Por ejemplo, un kilómetro quiere decir que es 1 por 10 a la 3 metros, quiere decir 1000 metros. O un micrómetro sería
1 por 10 a la menos 6 metros. En nuestro caso vamos a trabajar también con el sistema inglés, preferiblemente la masa en Sloot y la fuerza en libra o libra fuerza. Algunas equivalencias importantes tenemos para el caso de longitud. Un metro equivale a 3.281 pies. Un pie son 12 pulgadas. Una yarda son 3 pies y así tenemos diferentes equivalencias. Lo mismo para la masa, tiempo, unidades de fuerza, área, volumen, velocidad, presión, energía, trabajo, calor y unidades de potencia.